Dorotea había pasado toda su vida sacrificándose por su único hijo, Miguel. Viuda desde joven, trabajó limpiando casas y sirviendo en restaurantes para poder pagarle la universidad. Cada moneda que ahorraba tenía un propósito: asegurar que él tuviera una vida mejor. A sus 68 años, vivía con la esperanza de que Miguel le devolviera ese cariño con respeto y compañía, pero la llegada de Amanda, su flamante nuera, cambió todo el rumbo de su vida. Lo que parecía un nuevo capítulo lleno de amor y familia, pronto se transformó en una pesadilla cuidadosamente planeada. El día de la boda fue un contraste doloroso. Dorotea, con lágrimas de orgullo en los ojos, observaba a su hijo en el altar, convencida de que estaba entregándolo a una mujer que lo amaba. La ceremonia fue majestuosa, celebrada en la misma iglesia donde ella misma se había casado décadas atrás. Pero detrás de las sonrisas y los brindis, Amanda ya escondía una ambición oscura: quedarse con la casa y los ahorros de la mujer que había construido todo desde cero. Lo que Dorotea no imaginaba era que esa boda sería el inicio de su humillación más grande. Durante la recepción, Amanda tomó el micrófono con un discurso cargado de dulzura envenenada. Con sonrisa radiante, agradeció a Dorotea por vivir con ellos y ayudarles económicamente. Sus palabras, lejos de honrarla, la pintaron como una anciana dependiente que no podía sostenerse sola. La sala se llenó de silencios incómodos y miradas compasivas dirigidas a ella, como si fuera una carga. Dorotea sintió como el suelo se abría bajo sus pies. La mujer que había ayudado tanto, la estaba reduciendo a una figura débil y sin valor. Si esta historia ya te conmueve, imagina lo que sentirás al descubrir todo lo que vendrá. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Dorotea? Déjame tu comentario, suscríbete ahora mismo al canal y comparte este video para que más personas conozcan esta verdad desgarradora. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias. Al día siguiente, la pesadilla apenas comenzaba. Amanda apareció en la cocina de la casa que Dorotea había ayudado a pagar, acompañada de un notario con una carpeta llena de documentos. Con una sonrisa cínica, le informó que ella y Miguel habían decidido que lo mejor era ingresarla en una residencia para ancianos. Allí estará segura con cuidados las 24 horas, dijo, fingiendo preocupación. En realidad, su plan era más retorcido. Necesitaba que Dorotea firmara la cesión de su parte de la casa para que quedara únicamente a nombre de los recién casados. Dorotea sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No solo querían sacarla de su hogar, sino que además pretendían arrebatarle lo único que tenía: el techo que había construido con el sudor de toda una vida. Recordó entonces los comentarios que Amanda había hecho en las últimas semanas. Insinuaciones de que estaba olvidando cosas, de que se veía demasiado frágil para vivir sola. Todo encajaba. La nuera había estado preparando el terreno para declararla incapaz y despojarla de todo. El notario, incómodo por la tensión en el ambiente, comenzó a leer los documentos: la transferencia de la casa, el compromiso de cubrir un año de residencia y una cláusula que la despojaba de cualquier derecho futuro sobre la propiedad. Dorotea lo escuchaba en silencio, con las manos firmemente apoyadas sobre la mesa. No era una anciana débil ni olvidadiza, y estaba decidida a no dejarse engañar. Esa sonrisa falsa de Amanda sería la chispa que despertaría la fuerza que llevaba guardada por años. Con voz firme, Dorotea rechazó firmar. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo, clavando los ojos en el notario. Amanda intentó presionarla, asegurando que era lo mejor para todos, pero Dorotea no cedió. Esa misma tarde, cuando quedó sola en la casa, tomó su caja de documentos, la misma que Amanda había intentado esconder, y revisó cada papel que guardaba. Allí estaban: el contrato del préstamo de $15,000 que había dado para la compra de la casa, el título de propiedad con su nombre junto al de Miguel, y la cláusula legal que anulaba cualquier poder si ella estaba en plena capacidad mental. En ese momento comprendió todo el plan. Amanda quería declararla incompetente para usar el poder notarial en su contra, pero había cometido un error. Dorotea estaba perfectamente lúcida y contaba con pruebas para demostrarlo. La rabia se mezcló con un dolor profundo. No era solo el engaño de Amanda, era la traición silenciosa de su hijo, que había permitido que su esposa urdiera semejante golpe bajo. ¿Cómo podía Miguel, el mismo niño que ella crió sola, ser parte de algo tan cruel?
La noche cayó con un peso insoportable. Amanda actuaba con frialdad, como si todo estuviera ya decidido. «Lo hacemos por tu bien», repetía, intentando disfrazar la avaricia con falsas palabras de amor familiar. Pero Dorotea, con la mirada fija en la ventana, ya había tomado una decisión. No iba a dejar que la convirtieran en una víctima. Había luchado demasiado en la vida para rendirse frente a una nuera ambiciosa que creía que la edad era sinónimo de debilidad. La mañana siguiente, Dorotea preparó su receta de panqueques con arándanos, como cuando Miguel era niño. Amanda bajó a desayunar confiada, pensando que la resistencia de la suegra se derrumbaría pronto. Pero lo que encontró fue una mujer serena y decidida, lista para contraatacar. «He pensado mucho en nuestra conversación», dijo Dorotea con calma, mientras ponía los papeles originales sobre la mesa. Amanda se quedó helada. La supuesta anciana olvidadiza tenía todas las pruebas de su engaño frente a sus ojos. Amanda intentó recuperar la compostura, pero la tensión en su rostro la delató. Con voz temblorosa, preguntó cómo había conseguido esos documentos. Dorotea no necesitaba dar explicaciones, pero lo hizo con un tono de firmeza calculada. «Porque no soy la mujer frágil que intentas pintar frente a los demás. He leído cada cláusula, cada palabra, y sé perfectamente lo que intentas hacer». Amanda tragó saliva, consciente de que su suegra la había desenmascarado. La máscara de dulzura se agrietaba poco a poco, dejando ver el verdadero rostro de la ambición. La confrontación escaló cuando Dorotea enumeró uno a uno los momentos en los que Amanda la había manipulado. Cuando insinuó que había dejado la estufa encendida, cuando dijo que olvidaba compromisos inexistentes, cuando exageró un simple resfriado como señal de deterioro mental. Amanda se quedó sin respuestas, apenas murmurando excusas que sonaban huecas en medio del silencio de la cocina. El notario, incómodo, ya no parecía tan convencido de estar frente a un trámite legítimo, sino frente a un intento de abuso descarado. Dorotea se levantó de la mesa con una calma que intimidaba. «Si quieres mi firma, tendrás que esperar a que la policía la autorice, porque ya les envié copia de todo esto». Amanda palideció. No esperaba que esa anciana, a la que había tratado como un obstáculo fácil de derribar, tuviera la lucidez y el coraje de anticiparse a su plan. En ese instante comprendió que su batalla apenas comenzaba y que Dorotea no se rendiría. Había subestimado a la mujer equivocada. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Dorotea? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Comparte esta historia con tus amigos y familiares, porque muchas veces la traición se esconde detrás de las sonrisas más dulces. Tu participación es lo que nos da fuerza para seguir revelando verdades como esta. Esa misma tarde, cuando Miguel regresó de su entrenamiento en el gimnasio, Dorotea lo enfrentó con dureza. «¿Sabías de todo esto?», preguntó mostrando los papeles. El hijo, visiblemente incómodo, evitó su mirada y respondió que Amanda lo había convencido de que era lo mejor para todos. Dorotea sintió un nudo en el pecho, pero no dejó que las lágrimas la dominaran. Por primera vez, vio a su propio hijo, no como una víctima de manipulación, sino como un cómplice silencioso que había elegido el camino más fácil: creer en su esposa y traicionar a su madre. Miguel intentó justificar su ausencia en la reunión con el notario. «No soporto hablar de dinero, me estresa demasiado», dijo, como si ese fuera un argumento suficiente para abandonar a la mujer que lo había criado sola. Dorotea lo escuchó con frialdad, pensando en todos los sacrificios que había hecho para darle educación, techo y alimento. ¿Cómo era posible que ese mismo hombre ahora la tratara como un estorbo que debía ser apartado de su propia vida? Las horas siguientes fueron de tensión insoportable. Amanda se paseaba por la casa con aires de victoria, convencida de que tarde o temprano Dorotea cedería. Pero lo que ignoraba era que su suegra ya había tomado medidas más drásticas. Había contactado a un abogado y al Departamento de Delitos Financieros para denunciar un posible caso de abuso a ancianos. Cada palabra, cada movimiento de Amanda estaba siendo registrado con precisión para usarse en su contra llegado el momento. El tablero de juego había cambiado por completo. El verdadero golpe llegó cuando Amanda, creyendo que tenía ventaja, intentó chantajear a Dorotea con unas pastillas que encontró en su bolso.
La acusó de tener una adicción secreta y amenazó con usarlo como prueba de incapacidad. Dorotea, con un suspiro de indignación, le explicó que aquellas medicinas no eran suyas, sino que pertenecían a una amiga a la que ayudaba. La amenaza era débil, pero mostraba hasta dónde estaba dispuesta a llegar la nuera para destruirla. No había límites en su ambición ni en su crueldad. Dorotea comprendió entonces que Amanda no buscaba únicamente dinero o una casa. Lo que quería era control absoluto. Pretendía anularla como persona, convertirla en un fantasma sin voz ni derechos. Esa revelación encendió en la anciana una llama de resistencia que había permanecido apagada por años. Se prometió a sí misma que no permitiría que la manipulación se saliera con la suya. Y así, en silencio, comenzó a preparar su contraataque definitivo. Amanda, sin embargo, continuó convencida de su victoria. Sonreía con suficiencia, hablaba de planes futuros y hasta mencionaba viajes que realizarían una vez que la situación de Dorotea estuviera resuelta. La ironía era grotesca. Hablaba de encerrar a su suegra en un asilo como si fuera un trámite burocrático, pero cada palabra quedaba grabada en la memoria de Minomes en paz. Dorotea, quien ya sabía que la justicia no tardaría en alcanzarla. La batalla apenas había comenzado y el desenlace sería devastador para la nuera. La mañana siguiente, Dorotea salió temprano con una carpeta abrazada al pecho y un propósito claro: blindarse. En la clínica del barrio, la doctora Sarah Chen, quien la atendía desde hacía más de una década, la recibió sin turno, preocupada por el temblor que Dorotea intentaba disimular. Tras una evaluación completa de memoria, orientación y juicio, la médica redactó un informe contundente: plena capacidad cognitiva, sin signos de deterioro, apta para manejar sus asuntos. Dorotea lo leyó 2 veces. Cada palabra era un ladrillo más en la muralla que estaba levantando contra la mentira. Con el informe médico en el bolso, fue directo al despacho de una abogada recomendada por una vecina, la licenciada Valeria Núñez. Le contó sin adornos la maniobra de Amanda, el notario, la residencia, la cesión de la casa, las insinuaciones de olvidos y fragilidad. Valeria escuchó en silencio y después habló con una calma que helaba. Esto encaja con libro en abuso financiero contra adultos mayores. Vamos a dejar constancia ahora mismo y a preservar pruebas. Correos, recibos, audios si lo tiene, y cualquier documento original que demuestre copropiedad y préstamo. Dorotea asentía. Por primera vez en días, sentía que no estaba sola. Más tarde, en la unidad de delitos financieros, el detective Rodrigo Rodríguez tomó su declaración. Registraron fechas, nombres, frases exactas, incluso el brindis envenenado de la boda. Dorotea entregó copias del título de propiedad con ambos nombres, el contrato del préstamo de $15,000 y las impresiones de correos donde Amanda hablaba de acelerar el asunto. Dorotea. Rodríguez le explicó el plan. No firme nada. Cítele al notario para esta tarde. Nosotros estaremos atentos. Si intentan presionarla, llame. Ya hay un expediente abierto. Dorotea salió de la comisaría con la espalda más recta que nunca. A la 1 en punto, Dorotea envió un mensaje breve a Amanda. ¿Puede traer al notario a las 14:00? La respuesta llegó al minuto, teñida de triunfo. Perfecto, Miguel está ocupado, pero yo me encargo. Dorotea dejó la mesa limpia, colocó un vaso de agua para cada uno y puso sobre el mantel la carpeta con separadores. Informe médico, títulos, contrato, correos impresos. Era su propia escena de teatro, pero esta vez ella dirigiría el acto. A las 2 en punto, Amanda entró con tacones que golpeaban el piso como un metrónomo impaciente, seguida del señor Paredes, el notario de traje impecable y mirada huidiza. «Vamos a hacerlo rápido, Dorotea», dijo Amanda, abriendo la carpeta ajena como si fuese suya. El notario comenzó a leer, pero Dorotea levantó la mano y deslizó el primer documento. «Antes, señor Paredes, informe médico de hoy, plena capacidad. Cualquier intento de tramitar mi cesión como incompetente lo expone penalmente. Y esta es mi abogada. Está en altavoz si desea. Saludar». El hombre tragó saliva. Amanda fingió una sonrisa. Amanda buscó recuperar la iniciativa con su arma más sucia. «Entonces hablemos de esas pastillas, Dorotea», dijo en voz baja, como quien destapa un secreto. «Benzodiazepina sin receta. Miguel no sabe.
Pero yo sí. Dorotea no pestañeó. Sacó el recibo de la farmacia a nombre de Sara Martínez, la conversación impresa donde su amiga le pedía el favor y la confirmación de retiro con fecha y hora. Te dije ayer que no eran mías. Hoy traigo prueba. Deja de inventar expedientes con tal de robarme. El notario bajó la vista. Aquella acusación se desmoronaba como arena. La tensión cortaba el aire cuando Dorotea pulsó un botón del teléfono. «Detective, ya están aquí», dijo con serenidad. La voz de Rodríguez respondió nítida desde el altavoz. «Tome nota de todo, señora Dorotea. Cualquier intento de coacción deténgalo y llámeme. 2 agentes patrullan en la cuadra». Amanda chasqueó la lengua, irritada por la sensación, nueva para ella, de perder control. «Nadie te coacciona, suegra. Firmar es un acto de amor», murmuró con miel envenenada. «El amor no necesita notarios», replicó Dorotea, clavándole una mirada que por fin hizo a Amanda desviar los ojos. 10 minutos después, Miguel cruzó la puerta con el rostro cansado, convocado por un mensaje que Dorotea le había enviado en privado. «Ven, esto te incumbe». Miró los papeles, el notario, el celular en altavoz y preguntó con voz ronca: «¿Qué es todo esto?». Dorotea habló sin temblar. «Tu esposa quería que firmara mi salida a un asilo a cambio de ceder esta casa. Tengo un informe médico, el contrato del préstamo y correos donde ella discute cómo sacarme del medio. Lee». Miguel tomó las hojas, y a cada línea, su expresión se cuarteaba un poco más. Amanda reaccionó al borde del pánico. «Son malinterpretaciones, Miguel. Todo lo hice por tu paz. Tu madre se confunde, olvida cosas y... mi médica dice lo contrario», interrumpió Dorotea mostrando el sello fresco. «Y mi abogada advierte que cualquier firma hoy sería nula por vicio de voluntad. Lo que hay aquí no es cuidado, es codicia». El señor Paredes carraspeó, dio un paso atrás y murmuró que tal vez no era el mejor momento para continuar. Amanda le clavó una mirada asesina. El tablero se le volvía irreconocible y la pieza que creía más débil había dado jaque. Dorotea entonces marcó condiciones, claras y sin dramatismo. 1. Devuelven los $15,000 con interés y dejamos firmado un plan de pago. 2. La casa se mantiene a nombre de ambos hasta que cumplan el plan. 3. Renuncian por escrito a cualquier intento de internarme sin mi consentimiento. Si no, procederé penalmente con todo lo que ya consta. Miguel apretó los labios, consciente de que allí no había amenazas vacías, sino plazos y pruebas. Amanda se encendió en furia muda. Su mandíbula temblaba como si sostuviera un grito. La careta cayó. «Eres una egoísta, una vieja manipuladora», escupió Amanda, olvidando el personaje de 1900. No era dulce. Toda la vida amarraste a Miguel con chantajes y ahora quieres seguir controlando su hogar. Dorotea no subió la voz. «Yo trabajé 40 años para no depender de nadie. No voy a empezar hoy. Devuélveme lo mío y deja de inventar enfermedades». El silencio se hizo espeso. Afuera, un motor policial pasó lento por la cuadra, como un recordatorio de que la calle también estaba mirando. Miguel respiró hondo, miró a su madre y luego a su esposa. Por primera vez, habló con una claridad que no había tenido en meses. «Vamos a pagar, Amanda. Buscaremos cómo, pero vamos a pagar. Y no habrá firma hoy». Amanda lo miró como si no lo reconociera. Dorotea, sin triunfalismos, cerró la carpeta. Sabía que la batalla legal seguía abierta, que vendrían días ásperos, llamadas, reproches y quizás soledad. Pero también sabía algo más importante. Había recuperado su voz, y con su voz recuperaría todo lo demás. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y tensión insoportable. Amanda apenas cruzaba palabra con Dorotea, pero la miraba con un rencor creciente, como si su suegra fuese la culpable de todos sus problemas. Miguel, por su parte, parecía perdido entre dos mundos, el de la madre que lo había criado sola y el de la esposa embarazada que le exigía lealtad absoluta. Dorotea lo observaba en silencio, sabiendo que la decisión de su hijo marcaría para siempre la relación entre ellos. Una noche, Amanda explotó. «¿No entiendes, Miguel?», gritó con lágrimas que parecían más teatro que dolor. «Tu madre nos está robando el futuro. Si no conseguimos la casa, si no tenemos estabilidad, todo se vendrá abajo». Miguel la abrazaba, repitiendo que encontrarían una salida, pero Dorotea, desde el pasillo, escuchaba cada palabra como cuchilladas en el alma.
Era ella la que había dado todo y ahora era señalada como enemiga en su propia familia. Dorotea decidió que ya no podía esperar más. Al día siguiente visitó nuevamente a su abogada, Valeria Núñez, y juntas prepararon una denuncia formal por intento de abuso financiero y manipulación psicológica. Si ellos piensan que eres débil, vamos a demostrar lo contrario, dijo la abogada con determinación. Dorotea firmó los documentos con manos firmes, consciente de que la batalla se trasladaba ahora a los tribunales. Mientras tanto, Amanda seguía con sus intentos de desgaste. Se encargaba de repetir frente a los vecinos que Dorotea estaba confundida, que pronto se mudaría a un lugar mejor. Intentaba construir una reputación de nuera sacrificada, mientras en casa ejercía presión para que Miguel se alejara de su madre. Pero lo que no sabía era que cada palabra maliciosa llegaba también a oídos de quienes, sin saberlo, serían testigos clave en el futuro. Una tarde, Dorotea recibió la visita inesperada de Patricia, la madre de Amanda. La mujer, elegante pero cansada, le pidió hablar en privado. «Sé lo que está haciendo mi hija», confesó con voz apagada. No es la primera vez. Ya en su primer matrimonio, intentó algo parecido con su suegro. Yo misma me encargué de tapar el escándalo. Dorotea quedó helada. Esa confesión no solo confirmaba sus sospechas, sino que abría un nuevo camino para demostrar que Amanda era reincidente. Patricia le entregó un sobre con dinero en efectivo. «Esos $15,000 que ella te quitó, quiero devolvértelos. No puedo cambiar lo que hizo mi hija, pero al menos puedo reparar una parte del daño». Dorotea la miró con lágrimas contenidas. «El dinero importa, sí, pero lo que más duele es la traición de mi propio hijo». Patricia bajó la cabeza, avergonzada, y respondió: «Lo sé, y temo que si Amanda no recibe un límite claro, seguirá destruyendo todo a su paso». Esa conversación le dio a Dorotea una fuerza renovada. Ya no era solo una batalla personal, se trataba de desenmascarar a una mujer que había convertido la manipulación en un estilo de vida. Con las pruebas en mano, con el respaldo de Patricia y con el apoyo legal de Valeria, la anciana se preparó para lo que sería el enfrentamiento definitivo. Ya no tenía miedo. Lo que estaba en juego no era solo una casa, sino su dignidad. El día de la audiencia llegó con un aire pesado. Amanda, impecablemente vestida y fingiendo fragilidad por su embarazo, llegó tomada del brazo de Miguel. Dorotea entró sola, pero con la frente en alto, acompañada de su abogada. El juez escuchó primero a Amanda, quien entre sollozos explicó que solo quería cuidar a su suegra, que temía por su confusión y olvidos. Su actuación conmovió a algunos, pero Dorotea sabía que la verdad estaba de su lado. Cuando fue su turno, Dorotea habló con voz firme y clara. Explicó cómo había sido obligada a dejar su apartamento, cómo Amanda había usado pretextos de seguridad para aislarla y cómo finalmente intentó declararla incapaz. Luego mostró los documentos originales, el informe médico actualizado y los correos electrónicos que revelaban la conspiración. El silencio en la sala fue absoluto. Cada palabra de Dorotea golpeaba como un martillo contra la fachada de perfección de Amanda. El juez pidió un receso para revisar las pruebas. Amanda, nerviosa, se inclinó hacia Miguel y le susurró algo que Dorotea alcanzó a escuchar. «Si esto sale mal, lo perderemos todo». Ese «lo perderemos todo» fue la confirmación de que nunca se trató de amor o cuidado, sino de dinero y poder. Dorotea respiró hondo y pensó: «Podrán haberme querido encerrar en un asilo, pero hoy será ella quien quedará encerrada en la verdad». El juez regresó a la sala con gesto severo. En su mano llevaba las copias de los documentos presentados por Dorotea. «Aquí consta claramente que la señora prestó $15,000 como apoyo para la compra de la vivienda, con obligación de reembolso en un plazo de 2 años», leyó en voz alta. Amanda se removía en su asiento, y Miguel bajaba la cabeza, incapaz de mirar a su madre. La sala entera percibía cómo la imagen de nuera sacrificada se desmoronaba frente a los ojos de todos. Dorotea se mantuvo erguida, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No necesitaba gritar ni dramatizar. La verdad hablaba por ella. La abogada Valeria intervino para remarcar que además del contrato, existían correos electrónicos donde Amanda planeaba acelerar el asunto Dorotea. Un claro indicio de manipulación premeditada. El juez asintió, y esa simple acción fue como un rayo de justicia que iluminaba la sala. Amanda rompió en llanto, pero esta vez no hubo compasión. El juez la interrumpió con:
Frialdad. No se trata de lágrimas, señora. Se trata de hechos. Miguel intentó intervenir, balbuceando excusas sobre el estrés del matrimonio y la presión financiera, pero el juez lo calló. Nada justifica despojar a una persona mayor de su dignidad y patrimonio. Esa frase quedó grabada en el aire, pesada como un martillo sobre la conciencia de todos los presentes. Durante la audiencia, también se escuchó el testimonio de Patricia, la madre de Amanda. Con voz quebrada, confesó que no era la primera vez que su hija intentaba beneficiarse a costa de los mayores. Relató incidentes pasados y reconoció que siempre había encubierto su comportamiento. Sus palabras fueron una daga para Amanda, que la miraba con odio, pero también un alivio para Dorotea, que al fin veía cómo se derrumbaba la fachada de perfección. El juez ordenó una investigación más profunda sobre las acciones de Amanda y pospuso la decisión final, pero dejó claro que los derechos de Dorotea estaban protegidos. Esa misma noche, Dorotea volvió a su pequeño apartamento alquilado, con el corazón cargado de emociones. Había perdido la confianza en su hijo, pero había ganado una certeza. No estaba sola y tenía la fuerza necesaria para seguir enfrentando cualquier embate. Miguel apareció en su puerta 2 días después, con el rostro envejecido por el remordimiento. «Mamá, lo siento», murmuró, evitando mirarla a los ojos. Dorotea lo dejó pasar, pero no dijo nada. Preparó café, como tantas veces lo había hecho en su infancia, y se sentaron en silencio. Finalmente, Miguel rompió a llorar. «No supe detenerla, me dejé arrastrar, tenía miedo de perderla». Dorotea lo miró fijamente y respondió: «Y en ese miedo estuviste dispuesto a perderme a mí». Las palabras resonaron en la sala como un eco doloroso. Miguel asintió, incapaz de justificarse. Dorotea sabía que el lazo con su hijo no se rompería por completo, pero también entendía que la confianza no regresaría tan rápido. Ese era el precio de la traición. No solo el daño material, sino la herida emocional que tardaría años en cerrar. Mientras tanto, Amanda enfrentaba un proceso legal cada vez más complicado. Las pruebas en su contra se acumulaban: documentos, testimonios, registros electrónicos. Los medios locales empezaron a hablar de un caso ejemplar de abuso financiero contra ancianos. Su nombre, antes asociado a fiestas y lujos, ahora era sinónimo de manipulación y codicia. Dorotea leía los titulares con una mezcla de tristeza y alivio. No deseaba la desgracia de nadie, pero sí que se hiciera justicia. Un mes después, el juicio llegó a su punto culminante. Amanda, embarazada y sin el respaldo de su propia madre, se declaró culpable en un intento desesperado por reducir su condena. El juez dictó sentencia: 18 meses de prisión y la obligación de devolver a Dorotea el dinero con intereses. La sala estalló en murmullos. Amanda lloraba, pero esta vez sus lágrimas ya no convencían a nadie. Dorotea cerró los ojos, sintiendo que la justicia, aunque tardía, finalmente se imponía. Cuando salió del tribunal, Dorotea respiró profundamente. El sol brillaba con una intensidad especial, como si iluminara un nuevo comienzo. No recuperaría el tiempo perdido ni las heridas causadas por la traición de su hijo, pero había defendido su dignidad. Y para una mujer que había dado todo en la vida, eso valía más que cualquier casa, cualquier dinero y cualquier reconocimiento. Dorotea había demostrado que la edad no era debilidad, sino experiencia y fortaleza. La noticia de la condena corrió como pólvora en la comunidad. Vecinos que antes habían creído las palabras dulces de Amanda comenzaron a acercarse a Dorotea con disculpas y gestos de apoyo. «Siempre supimos que usted no era la mujer débil que decían», le comentó una vecina, mientras le entregaba un pastel como muestra de cariño. Dorotea agradeció, pero en su interior aún sentía la herida abierta. No era fácil perdonar que tantos hubieran creído en la mentira y no en la mujer que llevaba toda una vida de lucha. Miguel, hundido en la vergüenza, decidió mudarse temporalmente a un pequeño departamento. La distancia con Amanda era definitiva, pero aún necesitaba tiempo para procesar la traición y el derrumbe de su matrimonio. Iba a visitar a Dorotea cada semana, buscando un perdón que ella le ofrecía con palabras cautas. «Eres mi hijo y siempre lo serás, pero la confianza hay que reconstruirla con hechos, no con lágrimas», le decía con serenidad, sabiendo que el vínculo madre e hijo se había fracturado. Un día, Miguel llegó con la bebé recién nacida en brazos. Amanda, ya presa,
Había dado a luz en condiciones controladas y la custodia temporal había quedado en manos de él. Dorotea sostuvo a su nieta por primera vez, con lágrimas que caían sobre el rostro de la pequeña. «Se llamará Emma», dijo Miguel con voz quebrada. «Emma, como tu madre, mamá. Emma Dorothy». Dorotea sintió un nudo en la garganta. Su nombre viviría en esa nueva vida, y eso era más fuerte que cualquier traición. La llegada de Emma cambió todo. Dorotea encontró en esa niña una razón para seguir adelante, un motor de esperanza. Pasaba horas meciéndola, contándole historias de su padre cuando era pequeño, prometiéndose a sí misma que protegería a esa niña de los errores y sombras que habían marcado su propia vida. Mientras la bebé dormía en sus brazos, Dorotea entendió que la justicia no solo se trataba de tribunales, sino de la oportunidad de construir un futuro diferente. Patricia, la madre de Amanda, también comenzó a visitar con frecuencia. A pesar de la vergüenza, encontró en Dorotea una aliada inesperada. «Quiero ser parte de la vida de mi nieta», confesó, «y quiero ayudarte a criarla lejos de la influencia de Amanda». Al principio, Dorotea dudó, pero luego pensó que Emma necesitaba todo el amor posible y aceptó. Entre ambas mujeres, antes enfrentadas por los actos de Amanda, nació una relación de complicidad silenciosa. Los meses siguientes fueron un proceso lento de sanación. Dorotea se mudó a un apartamento pequeño con vista a un parque, donde los vecinos se saludaban y compartían meriendas. Allí organizaba cenas con Miguel y Patricia, mientras Emma comenzaba a dar sus primeros pasos. Cada risa de la niña era un bálsamo que ayudaba a cerrar las heridas de la traición. Dorotea sentía que, a pesar de todo, había recuperado una familia, aunque no en la forma que había imaginado. Un día recibió una carta del juzgado confirmando que Amanda, además de la condena, debía restituirle el dinero. No era la suma lo que le importaba, sino la confirmación oficial de que no había sido una anciana confundida, sino una mujer engañada que había tenido la valentía de enfrentarse. Guardó esa carta en una caja fuerte, junto con fotografías de Emma y algunos recuerdos de su difunto esposo. Era su testimonio de vida. La verdad siempre prevalece, aunque tarde. Con el tiempo, Miguel comenzó a trabajar en 2 empleos para sostener a su hija. Lo veía agotado, pero con una determinación que Dorotea nunca había visto en él. «Aprendí de ti, mamá», le confesó una noche. «Tú luchaste sola por mí. Ahora me toca luchar solo por Emma». Dorotea lo abrazó, sintiendo que, al fin, su hijo estaba aprendiendo el verdadero significado del sacrificio y del amor incondicional. Los medios que habían cubierto el caso volvieron a buscar a Dorotea meses después, queriendo entrevistarla como ejemplo de fortaleza. Ella rechazó con amabilidad: «No quiero fama ni titulares. Solo quiero vivir en paz con mi nieta y con mi hijo». Esa respuesta sorprendió a los periodistas, pero para Dorotea era sencilla. Su vida no estaba en los periódicos, sino en cada sonrisa de Emma, en cada cena compartida, en cada mañana tranquila que había recuperado. Así, con la bebé gateando en la sala y el sol entrando por la ventana, Dorotea comprendió que había vencido. No porque Amanda estuviera presa, ni porque la justicia la hubiera respaldado, sino porque había logrado mantener su dignidad intacta. Había demostrado que una mujer de 68 años no era una carga ni un estorbo, sino una fuerza imparable capaz de defender lo que era suyo. Y esa, al final, era la mayor victoria de todas. Los años parecían haberse comprimido en unos pocos meses de tormenta y calma. Dorotea miraba a Emma, ahora con sus pequeños rizos oscuros, correteando por el parque, y pensaba en todo lo que había pasado. La traición, el juicio, la cárcel, todo había dejado cicatrices profundas, pero también enseñanzas. No somos lo que nos hacen, reflexionaba en silencio. Somos lo que decidimos hacer con lo que nos hicieron. Y ella había decidido no ser víctima, sino maestra de su propia vida. Miguel, aunque seguía cargando la culpa de haber permitido que Amanda la manipulara, se mostraba cada vez más presente. Cada visita a casa de Dorotea era un intento de redención. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con las compras y, sobre todo, cuidaba de Emma con un amor que no dejaba espacio para dudas. Dorotea lo observaba en silencio y, aunque todavía dolía recordar su traición, sentía que su hijo estaba aprendiendo a convertirse en un hombre distinto. Patricia, por su parte,
se había convertido en una figura inesperada en la vida de Dorotea. Aunque provenían de mundos distintos, ambas compartían la responsabilidad de darle a Emma un hogar estable. Muchas tardes, las dos mujeres se sentaban en el balcón, mirando cómo la niña jugaba en el suelo, y conversaban sobre errores pasados, culpas, arrastradas y segundas oportunidades. A veces, el amor a un nieto es la única manera de redimir lo que fallamos con nuestros hijos, le confesó Patricia una noche. El recuerdo de Amanda, sin embargo, seguía rondando como una sombra. Dorotea sabía que tarde o temprano su nuera saldría de prisión. No podía evitar imaginar cómo sería ese reencuentro. ¿Intentaría recuperar a Emma? ¿Buscaría vengarse de quienes la desenmascararon? La incertidumbre a veces la desvelaba, pero cada vez que escuchaba la risa de la niña, encontraba el coraje necesario para seguir adelante. Si vuelve, aquí la esperaré, y esta vez no me encontrará sola, se repetía. Una mañana, Miguel llegó con un sobre en la mano. Dentro había un cheque con el monto exacto de lo que aún faltaba devolver del préstamo original. No quería que Amanda fuera la única responsable de pagarte, mamá. Esta deuda también es mía, dijo con lágrimas en los ojos. Dorotea lo miró fijamente, y en ese gesto no solo vio a su hijo, sino al hombre que estaba tratando de ser. Aceptó el cheque, no por el dinero, sino porque significaba que Miguel, al fin, reconocía el daño y buscaba repararlo. El barrio también había cambiado su mirada hacia Dorotea. Si antes la veían como la anciana que dependía de su hijo, ahora la respetaban como símbolo de valentía. Las señoras del vecindario la invitaban a dar charlas en el centro comunitario, y los jóvenes la saludaban con admiración. Dorotea sonreía con humildad. Nunca había buscado protagonismo, pero sabía que su historia podía inspirar a otros ancianos a no dejarse humillar ni despojar. Un día, Emma, con apenas 3 años, se acercó a su abuela con una pregunta inocente. ¿Por qué mi mamá no está aquí? Dorotea sintió un nudo en la garganta. No quería llenar a la niña de odio ni de mentiras, así que respondió con ternura. Porque cometió errores muy grandes, mi amor. Pero tú estás rodeada de personas que te aman y siempre estarán contigo. Emma abrazó a su abuela, y en ese gesto, Dorotea sintió que estaba sanando un pedazo de la herida más grande. El tiempo pasó, y Amanda finalmente salió de prisión. La noticia agitó los corazones de todos. Miguel temblaba de miedo ante la idea de un reencuentro, mientras Patricia evitaba el tema con silencio. Dorotea, en cambio, se preparó con calma. Guardó todos los documentos, renovó asesoría legal y se armó de paciencia. No tenía intención de evitarla, pero tampoco de permitir que regresara a manipular. Las segundas oportunidades existen, pensó, pero no las terceras. El primer intento de contacto llegó con una carta. Amanda pedía ver a Emma, asegurando que había cambiado y que solo quería ser parte de la vida de su hija. Miguel estaba dividido entre el rencor y la compasión. Dorotea, sin embargo, leyó entre líneas. No había disculpa sincera, solo una estrategia. Aún así, decidió no actuar con odio. La justicia ya habló. Ahora le toca a la vida mostrarle lo que significa el arrepentimiento verdadero, le dijo a Miguel. Los días siguientes fueron de incertidumbre. Amanda insistía con abogados y mediadores, pero Dorotea se mantenía firme. Emma no será un trofeo en tu guerra, respondió en una reunión. Sus palabras, cargadas de una fuerza tranquila, dejaron claro que la historia no se repetiría. Amanda podía volver a intentar sus juegos, pero esta vez Dorotea no estaba sola. Tenía a su hijo, a Patricia, a los vecinos y sobre todo a su nieta, cuya inocencia era el tesoro más grande que debía proteger. El conflicto legal por la custodia de Emma se alargó durante meses. Amanda, con su habilidad para manipular, intentaba mostrarse como una madre arrepentida, pero las pruebas de su pasado seguían pesando en cada audiencia. Dorotea asistía a las reuniones con serenidad, siempre acompañada de Miguel y Patricia. No vine a destruirte, Amanda, le dijo en una ocasión. Vine a proteger lo que más amo. Aquellas palabras dejaron a la nuera sin respuesta, porque detrás de ellas había una verdad imposible de refutar. Miguel fue citado a declarar y con voz quebrada reconoció su error. Fui cómplice por silencio y por miedo. Permití que Amanda envenenara mi visión de la realidad. Traicioné a mi madre, pero hoy estoy aquí para defender a mi hija. La sala quedó en silencio.
y Amanda lo miró con una mezcla de rabia y desolación. La traición de su propio esposo era la prueba final de que ya no quedaban máscaras por sostener. El juez, viendo la magnitud del daño, dictaminó que Amanda tendría visitas supervisadas, limitadas, pero la custodia completa quedaría en manos de Miguel. Dorotea respiró aliviada. No se trataba de venganza, sino de garantizar que Emma creciera en un entorno sano. La victoria no se celebró con gritos, sino con un abrazo silencioso entre madre e hijo, un gesto que significaba más que cualquier sentencia. A partir de ese día, Dorotea decidió llenar la vida de Emma con todo lo que había faltado en su propia vida: ternura, respeto y libertad. Le enseñaba canciones antiguas, la llevaba al parque a jugar con otros niños y le contaba cuentos antes de dormir. Cada risa de la niña era un bálsamo que borraba un poco el dolor del pasado. Tu madre cometió errores, pero tú no cargarás con ellos, le susurraba cada noche. Patricia también se convirtió en una abuela presente. Entre ella y Dorotea cuidaban de Emma como si fueran un equipo invencible. Las dos mujeres, que antes se miraban con recelo, ahora compartían la misma misión: proteger a la niña de la oscuridad que Amanda había sembrado. Esa unión inesperada se transformó en un símbolo de esperanza, demostrando que incluso del dolor más grande podían nacer alianzas poderosas. Amanda, aunque libre, seguía siendo prisionera de su propia imagen rota. Intentó rehacer su vida, pero la comunidad ya no la veía igual. Donde antes había admiración, ahora había desconfianza. Y aunque intentaba mostrarse fuerte, Dorotea sabía que la verdadera condena no estaba en los barrotes de la cárcel, sino en el vacío de la soledad que ella misma había construido. El tiempo pasó y Emma creció rodeada de amor. Dorotea, a sus más de 70 años, encontraba en esa niña la razón de cada amanecer. Miguel trabajaba duro, pero siempre volvía a casa para cenar juntos, y cada comida se convertía en un ritual de sanación, donde las heridas del pasado se cerraban un poco más. Era un nuevo comienzo, uno que nadie había planeado, pero que todos necesitaban. Un día, mientras paseaban por el parque, Emma tomó la mano de Dorotea y preguntó: «Abuela, ¿por qué eres tan fuerte?». Dorotea sonrió con ternura y respondió: «Porque aprendí que nadie puede quitarte tu dignidad si no lo permites. Y porque tengo a ti, que me recuerdas cada día lo que vale la pena luchar». La niña rió, y ese sonido fue para Dorotea la confirmación de que todo el dolor había valido la pena. Los vecinos empezaron a contar la historia de Dorotea como ejemplo de resistencia. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía. Personas mayores acudían a ella para pedir consejo, inspirados por su fortaleza. Dorotea no buscaba reconocimiento, pero entendía que su experiencia podía ayudar a otros a no dejarse manipular ni despojar. «No soy heroína», decía, «solo soy una mujer que se negó a ser silenciada». Y así, la vida encontró un equilibrio inesperado. Amanda quedó en el pasado como una advertencia, mientras que Dorotea se convirtió en un faro para su familia y para su comunidad. No era la casa ni el dinero lo que había salvado, sino algo mucho más importante: su voz, su dignidad y la posibilidad de enseñar a Emma que incluso en medio de la traición más cruel, siempre hay espacio para la justicia y la esperanza. Con el paso de los años, Dorotea ya no pensaba tanto en el dolor que Amanda le había causado, sino en las lecciones que había dejado aquel infierno. Comprendió que la familia no siempre se define por la sangre, sino por quienes deciden estar presentes cuando más se necesita. Emma crecía rodeada de amor, y cada vez que la niña corría hacia ella, con los brazos abiertos, Dorotea sentía que había ganado mucho más de lo que había perdido. Miguel, transformado por la culpa y la redención, se convirtió en un padre entregado. Trabajaba jornadas dobles, pero nunca faltaba a las cenas familiares ni a los fines de semana con su hija. Dorotea lo miraba con orgullo, aunque el recuerdo de la traición seguía latente. «Me fallaste una vez», le decía con honestidad, «pero ahora tienes la oportunidad de demostrar quién eres de verdad». Miguel asentía, consciente de que cada gesto era parte de su reparación. Amanda, aunque intentó reinsertarse en la sociedad, no logró reconstruir su reputación. La gente la recordaba como la mujer que quiso encerrar a su suegra para quedarse con su casa. Incluso los antiguos amigos que solían halagarla en fiestas, ahora la evitaban. Dorotea, desde la distancia, no sentía odio, sino compasión.
Las cadenas más pesadas son las que uno mismo se forja, pensaba cada vez que escuchaba rumores sobre la vida solitaria de su nuera. La relación con Patricia se fortaleció con el tiempo. Aquella mujer que antes fue cómplice silenciosa de las fechorías de su hija se había convertido en una aliada inquebrantable. Tu valentía me enseñó que nunca es tarde para rectificar, le confesó una tarde mientras ambas tejían en el balcón. Dorotea sonrió. No se trataba de borrar el pasado, sino de construir un presente donde Emma pudiera crecer sin venenos ni máscaras. Emma empezó la escuela y Dorotea la acompañaba cada 200 mañana de la mano. Mientras veía a otros niños correr hacia sus madres, pensaba en cómo explicarle algún día la verdad sobre Amanda. Decidió que no sería con odio ni con rencor, sino con una enseñanza clara. Las decisiones tienen consecuencias. Preparó un cuaderno con cartas y recuerdos, para que cuando Emma fuera mayor entendiera que su historia familiar no era de desgracia, sino de resistencia. En una ocasión, Dorotea fue invitada a dar una charla en un centro comunitario sobre la importancia de proteger a los ancianos del abuso financiero. Con voz pausada y mirada firme, relató parte de su experiencia sin mencionar nombres. Los asistentes la aplaudieron de pie, muchos con lágrimas en los ojos. Ella comprendió entonces que su dolor podía transformarse en luz para otros, y esa revelación le dio una paz que no había sentido en años. Miguel, sentado en primera fila, lloró al escucharla. «Esa mujer es mi madre», dijo con orgullo a los presentes. Dorotea lo abrazó al final de 1900 en la conferencia, sintiendo que poco a poco el muro entre ellos se derrumbaba. No era un perdón inmediato, pero sí un camino hacia la reconciliación verdadera. Emma, con sus manitas pequeñas, tiraba del vestido de su abuela diciendo: «Bravo, abuela, bravo». Ese fue el aplauso que más valió para Dorotea. Los años siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros cotidianos. La primera bicicleta de Emma, las navidades con cenas sencillas pero felices, los cumpleaños celebrados en el parque de Lynn barrio. Dorotea ya no necesitaba lujos ni grandes reconocimientos. Su riqueza era ver a su nieta crecer fuerte y segura, sabiendo que había logrado romper el ciclo de manipulación que amenazaba con destruir a su familia. Un día, Emma encontró la vieja carpeta con documentos guardados. Preguntó qué significaban esos papeles amarillentos. Dorotea la sentó en su regazo y le explicó, con palabras simples, que alguna vez alguien había intentado quitarle lo que era suyo. ¿Y ganaste?, preguntó la niña con curiosidad. Dorotea sonrió. Sí, gané, pero no porque vencí a esa persona, sino porque nunca dejé que me quitaran mi dignidad. Emma la abrazó fuerte, como entendiendo que esa era la mayor herencia que podía recibir. Así, entre recuerdos dolorosos y momentos de ternura, Dorotea comprendió que su historia no era una tragedia, sino un testimonio de resiliencia. Lo que empezó como un intento cruel de despojo terminó convertido en un ejemplo para toda una comunidad. Y cada noche, al cerrar los ojos, daba gracias por tener a Emma a su lado, recordándole que incluso en las peores traiciones, siempre hay un mañana lleno de esperanza. El tiempo siguió su curso, y Dorotea llegó a los 75 años con la serenidad de quien ha librado sus batallas más duras. Ya no era la mujer que un día temió ser despojada de todo. Ahora era el pilar de su familia. Emma, convertida en adolescente, la miraba con admiración y la llamaba su heroína. Esa palabra, sencilla pero poderosa, era el reconocimiento más grande que podía recibir. No necesitaba títulos ni riquezas. Había ganado algo mucho más valioso: el respeto y el amor sincero. Amanda, mientras tanto, había desaparecido casi por completo de sus vidas. Intentó algunas veces recuperar contacto, pero siempre desde la manipulación. Miguel, con el corazón endurecido por los recuerdos, decidió que la mejor manera de proteger a su hija era mantenerla lejos de esa influencia. Dorotea apoyó su decisión, no con rencor, sino con la certeza de que había aprendido que el amor verdadero no se construye con palabras vacías, sino con hechos. Y Amanda nunca había mostrado hechos que respaldaran su supuesto arrepentimiento. Una tarde de verano, Dorotea se sentó en el parque con Emma a su lado. La joven le preguntó: «Abuela, ¿cómo lograste no rendirte cuando todo parecía perdido?». Dorotea la miró a los ojos y respondió: «Porque entendí que si yo me rendía, ustedes perderían más que una casa».
perderían la verdad, la justicia y la esperanza. Y esas son cosas que no tienen precio. Emma la abrazó, comprendiendo que la fortaleza de su abuela era la razón por la que su familia aún estaba unida. Miguel también había cambiado. El hombre que un día permitió que su esposa lo manipulara era ahora un padre responsable, consciente y agradecido. Una noche, mientras cenaban, le dijo a su madre: «Tu lucha me salvó, mamá. Yo estaba ciego, y gracias a ti entendí que nunca se debe traicionar a quienes siempre nos dieron todo». Dorotea lo escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa confesión cerraba, al fin, la herida más profunda. Con los años, la historia de Dorotea se convirtió en un ejemplo en su comunidad. Los ancianos acudían a ella para pedir consejo, los jóvenes la admiraban por su valentía, y las madres solteras la consideraban un modelo de perseverancia. Ella nunca buscó ser un símbolo, pero entendió que su experiencia podía evitar que otros pasaran por lo mismo. «Mi historia no es solo mía», decía. «Es de todos los que creen que la dignidad no tiene edad». En un aniversario de su cumpleaños, Miguel organizó una reunión íntima. En la mesa estaban Patricia, Emma y algunos vecinos que se habían convertido en familia. Al soplar las velas, Dorotea pidió un único deseo: que Emma creciera fuerte y libre de las cadenas de la mentira. Todos aplaudieron, y en ese instante Dorotea sintió que había alcanzado la paz que tanto había buscado. Ya no había miedo ni traición que pudiera arrebatarle lo construido. El recuerdo de Amanda seguía ahí, como una sombra lejana, pero ya no tenía poder. Dorotea había transformado el dolor en fuerza, la traición en enseñanza y la soledad en comunidad. Sabía que Emma, al crecer, llevaría consigo ese legado. Y aunque la vida siempre guardara pruebas nuevas, la lección era clara: la dignidad no se negocia, y nadie puede arrebatártela si te mantienes firme. Una noche, antes de dormir, Dorotea abrió el cuaderno donde había escrito cartas para su nieta. En Minuanicha, ellas relataba con detalle lo vivido, no para sembrar odio, sino para enseñar. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón de su mesita de noche. Algún día, cuando yo no esté, Emma lo leerá y sabrá que su abuela nunca se rindió, pensó con una sonrisa tranquila. Era su manera de dejar huella más allá del tiempo. El amanecer siguiente llegó con un cielo despejado y un aire fresco que entraba por la ventana. Dorotea, mirando el horizonte, entendió que su vida, marcada por sacrificios, traiciones y victorias, había valido la pena. Había defendido su hogar, había protegido a su hijo y había dado a su nieta el regalo más grande, un ejemplo de coraje y dignidad. Ese era el verdadero legado que dejaría al mundo, porque al final, lo que Amanda intentó destruir se convirtió en la mayor fortaleza de Dorotea. Lo que comenzó como una humillación pública terminó siendo una historia de justicia y redención. Y mientras Emma reía en la sala, Dorotea pensó con orgullo: creyeron que podían silenciarme, pero lo único que lograron fue que mi voz se escuchara más fuerte que nunca.